iniciar el día próximo lunes las benditas conferencias que ustedes muy finamente se están preparando. Con lo cual les recuerdo que son las primeras 3 el próximo lunes y así sucesivamente. El día que toque presencial, pues presencial. El día que toque virtual, pues virtual. Lo importante es tener claros que el lunes empezamos. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Para mí es de los temas que más me gustan en lo que es el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y derecho internacional de derechos humanos, que es la esencia de los derechos humanos de hoy. ¿Qué es esencia? Ese es su origen. El origen de los derechos humanos de hoy indudablemente surge con las Naciones Unidas, con la creación de las Naciones Unidas. Y ahí me voy a dedicar un poquito de tiempo a hablarles sobre las Naciones Unidas, que yo sé que es un curso muy interesante que ustedes van a tener en el Derecho Internacional Público. Ese es el último año, creo yo. Y espero que vean esto, porque me he enterado que casi no ven nada, pero espero que vean esto, porque las Naciones Unidas es para comprender muchas cosas de la geopolítica internacional de hoy, pues todo depende de las Naciones Unidas. Hoy espero que al finalizar la sesión ya nos tomemos una idea de qué es de dar la respuesta a lo que hoy pasa, conflictos armados internacionales y quién por ellos, a dónde van, qué hacen, no hay nadie que los protege y si hay alguien, ¿por qué no actúan? Pues hoy creo que vamos a tener esas respuestas. Y por eso me voy a entretener ahorita con las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, pues indudablemente, surge con la Carta de San Francisco del año de 1945. Y las Naciones Unidas, que es una institución que tiene por finalidad velar por la paz y seguridad mundial. Esa es la finalidad de Naciones Unidas, que viene a ser algo que nos logró consolidarse después de la Primera Guerra Mundial, que es la Sociedad de Naciones. Entonces, con las Naciones Unidas, pues esto ha ido mejorando, aunque indudablemente no tiene un cumplimiento total por las situaciones que vamos a ver. Pero qué importante las Naciones Unidas para nuestro curso. Claro que es muy importante, porque lo que yo ya les he venido diciendo algún tiempo es que las Naciones Unidas, dentro de los propósitos de las Naciones Unidas, establece, aparte del principal, que es velar por la paz y seguridad mundial, el gran propósito también es velar por la promoción y desarrollo de los derechos humanos. Esto es uno de los propósitos de las Naciones Unidas. Por eso en nuestro curso también lo sacamos a colación las Naciones Unidas, porque de ahí viene a todo lo que hoy conocemos como derechos fundamentales, como derechos humanos internacionalmente reconocidos. Todo ese bagaje de las Naciones Unidas nos viene a dar acá con nosotros con nuestra Constitución y contra leyes ordinarias. Entonces, por eso la importancia de las Naciones Unidas. Al constituirse las Naciones Unidas y al establecer como propósito velar por la promoción y fomento de los derechos humanos, pues surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la fecha concreta es el 10 de diciembre de 1948. Ojo, recuerden esa fecha, 10 de diciembre. Ya no van a estar conmigo viéndome todos los días, indudablemente, pero cuando llegue el 10 de diciembre se recordará a ustedes que algunas agrupaciones, algunas organizaciones empiezan a celebrar ese día 10 de diciembre, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A raíz de esa Declaración Universal, pues surge lo que son los famosos pactos internacionales, que estoy seguro que muchos de ustedes ya ni los quiere que uno los mencione, pero ya lo saben ustedes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y posteriormente el Pacto de San José. Entonces, esto viene a reafirmar ese propósito de las Naciones Unidas, para velar y promover los derechos humanos. Este curso que estamos viendo no es porque la universidad dijo, démosle curso de derechos humanos. No, esto viene por los mismos postulados de las Naciones Unidas.
los cursos que reciben los agentes de policía, los militares, los servidores públicos, las escuelas, es por mandato de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas es muy importante para nosotros, para esa internacionalización de los derechos humanos. Ahora, veamos un poco qué es las Naciones Unidas. Pues esa organización de las Naciones Unidas, como ya dije, su principal objetivo es velar por la paz y seguridad mundial. Pero para eso tiene una estructura, y la estructura está compuesta por la Asamblea General donde se reúnen los estados parte. ¿Cuántos son esos estados parte? Son 193 miembros de las Naciones Unidas. Obviamente hay más estados, pero esos estados no forman parte de las Naciones Unidas. Que para ser parte o miembro de las Naciones Unidas no es fácil. Pasan un montón de situaciones políticas internas para admitir a otro Estado a las Naciones Unidas. Por eso dicen que el COI, que el Comité Olímpico Internacional, tiene más miembros que las Naciones Unidas, claro, porque hay muchos más estados que no son parte de las Naciones Unidas. Y se recordarán ustedes en este mes de septiembre, empiezan a tener las reuniones como conmemoración anual de las Naciones Unidas, los 193 jefes de Estado que acuden a Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas. Bien, las Naciones Unidas, aparte de esa Asamblea General, tienen consejos. Tiene el Consejo de Seguridad, que ahorita vamos a hablar sobre él. Tiene el Consejo Económico y Social, que se encarga de velar por el tema de la economía, los aspectos sociales a nivel mundial. El Consejo de Administración Fiduciaria, que ya casi desapareció porque es cuando después de la Segunda Guerra Mundial surgieron estados con fideicomitentes y fideicometidos. El Consejo de Derechos Humanos, esto es nuevo, es reciente. Para mí reciente, para muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, pero es en el año 2006 se creó este Consejo de Derechos Humanos, que es el ente superior a todo lo que son los derechos humanos a nivel universal. Por eso miren la importancia de los derechos humanos. Tenemos hasta un consejo dentro de las Naciones Unidas, estrictamente de derechos humanos. Y también está la Corte Internacional de Justicia. Esto es muy importante porque la Corte Internacional de Justicia es la corte que resuelve controversias jurídicas. Y lo resalto, jurídicas, donde se mira la interpretación de tratados, el cumplimiento de tratados, esas controversias jurídicas. El ejemplo, Guatemala con Belice, tenemos nuestra controversia ahí en la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a las Naciones Unidas. Recordándole que todas las cortes, excepto una que vamos a ver despacito, juzgan estados. Y de último tenemos al funcionario administrativo más alto de las Naciones Unidas, que es la Secretaría General. Así se compone las Naciones Unidas. Pero resalto un consejo, el Consejo de Seguridad, que de plano ustedes ya lo han escuchado en las noticias, por ahí lo han leído. El Consejo de Seguridad, jóvenes, es el consejo más poderoso, no de las Naciones Unidas, del mundo, el Consejo de Seguridad. Yo sé que ustedes han visto o no le habían puesto mucha atención, pero en esos conflictos de Ucrania, Rusia o cualquier conflicto, siempre se reúne el Consejo de Seguridad. Que el Consejo de Seguridad es el ente encargado de velar por la paz y seguridad mundial. Es el que hace ver ese propósito de las Naciones Unidas, velar por ese cumplimiento de ese propósito de las Naciones Unidas, por la paz y seguridad mundial. Es el órgano más poderoso del mundo, que ahí se concentra todo el poder. Ellos tienen la facultad y muchas cosas, facultad de determinar qué país ingresa a las Naciones Unidas y qué país sale de las Naciones Unidas. Es el que determina de determinada forma los nombramientos de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Es el que puede intervenir de cualquier manera a un Estado.
incluyendo es el que puede definir la utilización de armas contra un Estado. O sea, el Consejo de Seguridad es el órgano más poderoso que tenemos en el mundo, el Consejo de Seguridad. Porque recordemos, su labor es velar por la paz y seguridad mundial. Es el que resuelve los conflictos políticos entre estados. El problema es, ¿por qué no interviene con Rusia y Ucrania? Eso está su cabecita ahorita. ¿Por qué no interviene ahorita con Venezuela? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha intervenido en Irak? ¿Por qué no ha intervenido en Afganistán? ¿Qué pasa? Sé que esa su cabecita está funcionando ahorita, pero entonces, si hay un órgano encargado de velar por la paz y seguridad mundial y es el que resuelve controversias políticas, ¿por qué no interviene ahí? Perfecto, excelente pregunta. Ahora le voy a la respuesta. Esto es sencillo. Lo que yo les voy a decir, jóvenes, lo encuentran en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de San Francisco, que es creo que más pequeño que el Pacto de San José. Y ahí está, no es invento mío. El problema es, para responder esto, es quiénes integran el Consejo de Seguridad. ¿Quiénes integran? Para iniciar hay un dato, son 15 miembros. Esos 15 miembros son 10 no permanentes y 5 permanentes. 10 no permanentes son aquellos que democráticamente son electos cada 2 años por todos los miembros. Pero hay 5 que son permanentes. ¿Quién cree usted que son los 5 permanentes? Yo sé que ya va la banderita aquella de barras y las estrellas. Sí, es cierto. Es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero también está China. Pero también está Rusia. También Gran Bretaña y Francia. Esos son 5 miembros permanentes. Ahora usted se preguntará, si no se recuerda un poco de historia, ¿por qué son miembros permanentes? Porque son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es importante traer siempre a colación la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí parte mucho el tema de los derechos humanos, desde ahí parte mucho la idea de ser más humano a la humanidad, la idea de evitar cualquier tipo de conflictos, de solventar conflictos de manera pacífica. Son los derechos humanos. Pero por eso es la importancia de recordar un poco el tema de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay muchos libros, muchos documentales, muchas películas que son enriquecedoras, aparte de todo el drama. Es recordar, es volver a leer, ver los acontecimientos reales de la Segunda Guerra Mundial, que hoy por hoy todavía tenemos esos efectos, y uno de ellos es eso. 5 potencias vencedoras que vencieron a los nazis, italianos, japoneses. Entonces, ellos se consolidaron, hicieron sus Naciones Unidas, formaron su Consejo de Seguridad. Pero ellos son los 5 permanentes. Los demás no son permanentes, solo ellos son los permanentes. Pero no solo ahí termina el asunto. Porque cuando usted lee la Carta de Naciones Unidas, le dice que todas las decisiones de fondo del Consejo de Seguridad son 9 votos. Se necesitan 9 votos. Entonces usted su cabecita dirá, suficiente. Si los 10 permanentes se ponen de acuerdo, no importan los 5, pero los 10 no permanentes se ponen de acuerdo, los 5 permanentes no importan. Pues le digo que no es así. Porque el ser permanente y al haber sido los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, ellos se consolidaron con ciertos privilegios. No solo ser los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sino que también, aparte de voto, tienen veto. Miren qué importancia. Lo que lo estoy diciendo, quizás eso podría verse en el siglo XIV. No, estamos en pleno siglo XXI y todavía se mantiene esto, que solo ellos tienen derecho a veto. Quiere decir que una resolución del Consejo de Seguridad no sale si hay un solo veto.
puede haber 14 votos y si hay un veto, no hay resolución. Eso quedó plasmado desde el año 45. Por eso es que han salido varios presidentes de diferentes extremos de la tierra que han exigido un cambio al Consejo de Seguridad, un cambio a la integración del Consejo, un cambio a la forma de elección del Consejo, un cambio para que ya no existan miembros permanentes. O sea, ya hay voces sobre esto. Pero mientras tanto, así está. Y ahí usted ya con su cabecita empezó a cranear. Ahora ya entiendo por qué Rusia invade Ucrania y no hay tal Consejo de Seguridad. Claro. Se han reunido, pero si hay un veto, no pasa nada. ¿Usted cree que Rusia va a votarse en contra? No, Rusia va a vetar como lo hizo. Entonces no pasa nada. Cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo reunión del Consejo, pero ¿usted cree que Estados Unidos iba a votar en contra de él? No, él vetó, juntamente con Gran Bretaña, me recuerdo, y entonces no hay tal resolución de Consejo. Así es. No sé si ahora ya se comprendió por qué en la geopolítica miramos este asunto y no pasa nada. Porque cuando es un miembro permanente, perdónenme, tiene ciertas ventajas muy, muy superiores al resto de los miembros de las Naciones Unidas, aunque paradójicamente, uno de los principios que rige las Naciones Unidas es el principio, pero aquí igualdad no hay. Hay 5, se sigue todavía teniendo esto de los 5 vencedores, 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, y ahora pues todavía se mantiene ese empoderamiento, ese poder como 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen derecho a voto y veto. Ahí nos explicamos lo de Taiwán con China, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo van a admitir a Taiwán dentro de las Naciones Unidas? Perdóneme si China es miembro permanente. Y así hay muchas cosas que no se logran porque se tiene el Consejo de Seguridad. Vuelvo a insistir, órgano más poderoso, más fuerte que tiene el mundo. Y tiene 5 miembros permanentes y 10 no permanentes. Ya sabemos la ventaja de ser miembro permanente, pero eso es intocable. Bien. Solo para contextualizar lo que es las Naciones Unidas, y esto yo estoy seguro o esperaría que ustedes lo vieran ya más a detalle en su derecho internacional público, espero. Ahora, ¿qué instituciones qué instituciones protectoras de derechos humanos devienen de las Naciones Unidas? Pues primero, como ya dijimos, el Consejo de Derechos Humanos. Ese consejo que fue creado en el año 2006 y ese consejo que tiene un comité de asesores que pueden, no solo miran y hacen estudios e informes de la situación de derechos humanos de los países de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, sino que también pueden admitir denuncias de ciudadanos contra su Estado. Claro que lo pueden ir, claro que se puede ir al Consejo de Derechos Humanos también a plantear denuncias sobre violación a derechos humanos. También tenemos el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se dedica a visitar países, se dedica a informarse de los derechos humanos, se dedica a prevenir las violaciones a derechos humanos, que también devienen de las Naciones Unidas. Aquí en Guatemala creo que todavía subsiste una oficina de ese Alto Comisionado de Derechos Humanos, que le dio capacitación a mucha gente, a mucho empleado, a mucho funcionario público, siempre estuvo viendo la situación de los derechos humanos del país. También contamos con instituciones protectoras de derechos humanos que devienen de las Naciones Unidas, los famosos relatores de derechos humanos. Estos relatores se dan por 2 vías, unos por mandatos por país y otros por mandatos temáticos. Por país es que son esos relatores que van a visitar un país en concreto para informarse e informar de la situación real de derechos humanos de ese país.
Y los relatores temáticos, pues su nombre lo dice, son sus temas. Hay relatores contra la tortura, hay relatores a favor de la niñez, en contra de la discriminación, relatores de independencia judicial. Ellos constantemente han visitado nuestro país. Son relatores por temas que se dedican a viajar en el mundo entero a ver la situación de esos derechos humanos de sus temas correspondientes. Y también otras instituciones que dependen de las Naciones Unidas son órganos que surgen de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y uno de ellos, indudablemente, son los comités. De eso ya medio hablamos cuando mencionamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Dijimos que en cada uno de esos pactos existe un comité. Y ese comité es el que se encarga de velar por el cabal cumplimiento de esos pactos. Esos son los comités. Y como esos pactos internacionales vienen de las Naciones Unidas, por eso son instituciones protectoras de derechos humanos de las Naciones Unidas. Está la Convención de Eliminación de la Discriminación Racial, existe un comité. En la Convención de la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, también existe un comité. La Convención contra la Tortura, también existe un comité contra la tortura. La Convención de los Derechos del Niño, también existe un comité de los derechos del niño. Y así sucesivamente las convenciones o pactos internacionales mundiales que tienen su comité, porque su comité no solo se encarga de velar por el cabal cumplimiento de ese pacto a través de requerir informes, también pueden admitir denuncias. Por ejemplo, si hay torturas en Guatemala, se puede presentar una denuncia contra Guatemala ante el comité de la Convención contra la Tortura. O sea, sí pueden, son medios internacionales que protegen los derechos humanos. Y aparte de estos, tenemos las instituciones especializadas como la OMS, UNICEF, la OIT, la FAO, PNUD, también son instituciones que dependen de las Naciones Unidas para apoyar en sus campos, ya sea en la educación, ya sea en la agricultura, en el trabajo, en el desarrollo de las comunidades. O sea, eso es parte de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un monstruo, pero lo bueno es que se dedica también en muchos aspectos a apoyar a los seres humanos a nivel mundial. Por ejemplo, por ahí surgieron esas grandes convenciones, esos pactos internacionales, colocaron sus comités y sus comités velan por ese cabal cumplimiento de esas convenciones, de esos pactos internacionales. Que esto tiene mucho que ver cuando se habla de los sistemas mundiales de protección de derechos humanos. Porque recuerdo que cuando hablamos de esto, dijimos que habían sistemas de protección de derechos humanos internos, mundiales y regionales. Ya abordamos los internos, que dijimos era el amparo, la exhibición personal, la inconstitucionalidad y la oficina del Procurador de Derechos Humanos. Pero también tenemos mundiales, y los mundiales, pues ya hemos visto, son principalmente es el Consejo de Derechos Humanos, y todas las declaraciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales, recordándole que esos pactos internacionales tienen sus comités y esos comités van a velar por el cabal cumplimiento de esos pactos. En el Pacto de San José no existe comité, pero existe Comisión Interamericana. Y sobre esto pues, vamos a abordar ya cuando terminemos con las exposiciones, ya nos concentraremos en el sistema regional de protección del continente americano, que ahí entra la Comisión y entra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero retrotrayéndonos a los sistemas de protección de derechos humanos mundiales, pues tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que protege derechos humanos, hace investigaciones, requiere informes, recibe denuncias. Y también
tenemos los comités de cada uno de los pactos internacionales que ya hemos hablado. Y en esas comités, pues hay varias convenciones, como la Convención del Genocidio, el de los Refugiados, de la discriminación de la mujer, de todas formas de discriminación religiosa, racial, contra la tortura, derechos del niño, desaparición forzada, los derechos de las personas con discapacidad. Son esas instituciones que protegen esos derechos humanos especializados. Por ejemplo, derechos humanos de las personas con discapacidad, que de una u otra manera hemos hablado y que lo vamos a abordar un poquito despuesito. Pues esto viene de mandatos de derechos humanos internacionalmente reconocidos y tenemos una ley en Guatemala estrictamente para proteger los derechos de las personas con discapacidad. Pero es algo que viene desde allá. La tortura también, solo que estas son más famosas. Tenemos hasta una secretaría contra la tortura porque es el mandamiento de las Naciones Unidas de velar para que no existan torturas. Derechos de la niñez, no digamos, la discriminación de la mujer, discriminación racial, o sea, que fuera de nuestras sociedades que hasta la fecha no tuviéramos esos pactos internacionales. Se consolidaría, por ejemplo, el derecho a que la mujer nunca fuera a votar, por ejemplo. Miro hoy día la universidad, a mí me encanta ver un grupo equilibrado de hombres y mujeres, claro, pero llegó un momento antes donde habían solo hombres, o el 90% hombres, hoy no, hoy miramos 50-50. Imagínense que esas grandes luchas de mucho tiempo, hoy nosotros solo somos los receptores de esas grandes luchas que se han tenido. Entonces jamás en la vida se nos pase por la mente disminuir esos derechos, porque hay que reconocer algo, que los derechos humanos son para todos, como dijimos, son universales, ricos, pobres, blancos, morenos, lo que sea. No solo es para los pobres, no es solo es para los presos, no es solo son para los asesinos, no solo son para los extorsionistas, no solo son para las maras, no, para todos. Si usted es un empresario, también goza de derechos humanos, claro que sí. Su derecho humano a la propiedad, derecho humano a su comercio, el derecho, y si usted es finquero, también tiene derecho humano a su propiedad y que no le invadan su propiedad, claro. Porque los grandes millonarios cuando no les gusta el tema de derechos humanos, pero cuando se ven afectados, ahí sí reclaman derechos fundamentales. O sea, es para todos. Y esto viene, los derechos humanos de hoy, como mandato de las Naciones Unidas. Por eso es importante resaltar el tema de el mandato de las Naciones Unidas, que es velar y promover el desarrollo de los derechos humanos. Bien, en el ámbito mundial, existe también un órgano muy poco estudiado en Guatemala, lamentablemente muy poco visto, medio sonado internacionalmente, pero nosotros ya somos parte de ese órgano. Y es el que viene por el Estatuto de Roma, que es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un órgano internacional, es una corte donde administra justicia penal internacional. Y qué interesante porque nosotros somos parte de esa corte a partir del año 2012. O sea, la Corte Penal Internacional puede venir a investigar gente acá guatemalteca, sí, porque ya somos parte a partir del año 2012. Pero esa corte tiene principios, y es muy importante saberlos. Y uno de esos principios es el principio de legalidad. Y a través del principio de legalidad sabemos que no se permite la retroactividad. Porque luego me salen a mí con Ríos Montt, perdónenme. Es del año 2012 en adelante. Entonces, la Corte Penal Internacional para mí es un ente súper valioso para la humanidad. Que aparte de esos principios que manifesté, también es un tribunal permanente.
¿Y qué significa permanente e independiente? Y a raíz de eso es que los americanos no quieren la Corte Penal Internacional, los chinos no quieren la Corte Penal Internacional. Es independiente porque no depende del Consejo de Seguridad. Porque la idea inicial era que la Corte Penal Internacional perteneciera al Consejo de Seguridad. Y entonces los miembros de la Corte Penal Internacional dispusieron que no, que tiene que ser un ente independiente. No les gustó a aquellos que les mencioné. Entonces, sigue con la independencia. Ahora, ¿qué casos conoce? Especialmente 4 crímenes. Crímenes, el de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el de agresión. Genocidio y lesa humanidad, pues de una otra manera ustedes lo van a ver entre su repertorio de derecho penal especial. Los crímenes de guerra casi no se ven, pero se los explico rapidito. Eso es parte del derecho internacional humanitario. Los crímenes de guerra, aquí se queda atrás aquella teoría que ustedes lo han dicho y repetido, porque por ahí lo he escuchado, cuando dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. Es mentira. Ni en el amor, ni mucho menos en la guerra. Porque la guerra tiene normas. Desde el año 1807 se viene regulando la guerra. Y el que viole las normas de la guerra se convierte en un criminal de guerra. Por eso son crímenes de guerra. Por ejemplo, el soldado o los soldados no pueden atacar hospitales, no pueden atacar monumentos históricos, no pueden atacar iglesias, deben de rescatar al náufrago, deben de rescatar al herido, deben de tener prisioneros de guerra. Eso es no ser criminal de guerra. Es un derecho internacional humanitario, se ve, es tratar de ser la guerra más humana, paradójicamente, más humana, lo más que se pueda. Ahí entra la Cruz Roja Internacional, la Media Luna, entran como instituciones que tratan de velar que la guerra no sea sin cumplir normas internacionales. Entonces, cuando se incumplen esas normas internacionales, usted comete crímenes de guerra. Ahora, la Corte Penal Internacional conoce esos 4 delitos. Ha funcionado, ahí funciona entre sus críticas y todo, pero ahí está funcionando. La idea es que nosotros ya somos parte de esta Corte. Y otro principio importante es el principio de complementariedad. ¿En qué consiste el principio de complementariedad? Bueno, este principio es como subsidiario. O sea, la Corte permite primero que en el estado donde se haya cometido el delito sean juzgadas las personas. Entonces, como primer paso, la Corte no interviene. Si aquí en Guatemala el día de hoy se cometiera un genocidio, la Corte Penal el fiscal de la Corte Penal Internacional no viniera. Deja que la justicia guatemalteca lo juzgue. Pero ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y no lo juzga por incompetencia, por desidia, porque realmente no puede? Está cooptado el sistema. Ahí, solo ahí, ya entra el fiscal de la Corte Penal Internacional. Por eso es complementario, es subsidiario. Entonces, la Corte Penal Internacional viene a ser el mecanismo ya legal internacional implementado como tribunal permanente e independiente, distinto a los tribunales con los cuales tuvo su origen. Por eso es lo importante de la historia, importante tener presente lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no sé si ustedes se recuerdan, pero se implementaron los tribunales de Nuremberg.
Esos tribunales de Nuremberg, por jueces internacionales, por diferentes naciones, especialmente las potencias vencedoras, juzgaron a nazis, los condenaron y los ejecutaron. Lo mismo hizo Estados Unidos en Japón. Estados Unidos implementó los tribunales militares internacionales de Japón, de Tokio, tribunales de Tokio. Ellos juzgaron a los líderes japoneses que invadieron China, torturaron, hicieron actos terriblemente graves a los chinos. Por eso hoy por hoy está reluciendo todo esto. Por eso miramos esta semana el aniversario del 80 años de victoria de la Segunda Guerra Mundial, y ahí por un lado aparece Rusia y China, y ya en el otro lado han aparecido siempre los del occidente. Esto siempre se ha manejado así. Pero se unieron para vencer a los nazis, a los japoneses y a los italianos en esa Segunda Guerra Mundial. Pero si se dan cuenta, hoy todavía tenemos esos efectos. Todavía. El tema del Consejo de Seguridad, pues ahí están los 5 permanentes. Y no hay quien les quite ese lugar de permanentes. Entonces, ahora con la Corte Penal Internacional, pues es de agradecer que es una corte independiente, el Consejo de Seguridad, es una corte que vela para que se juzguen a estos criminales de guerra, a los genocidas, a las personas que cometen lesa humanidad o a las agresiones de Estado contra otro Estado, como las invasiones. El problema es que contra las potencias vencedoras es difícil. Ya ustedes no sé si han visto en las noticias cuando la Corte Penal Internacional le giró orden de captura a Putin. Ahí está. Pero ¿y qué? ¿Cómo hacer efectivo? Porque son las potencias vencedoras. Y todavía hay resabios de eso. No están, todavía no tenemos un tribunal con esa fortaleza que se quisiera, porque las 5 potencias vencedoras jamás van a permitir, toda vez que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero cada vez que hablo de este tema, yo sé que la Corte Penal Internacional da mucho más de qué hablar. De hecho, este curso yo lo daba en maestría hace muchos años, y es un semestre ese curso de la Corte Penal Internacional, es una cosa interesantísima. Pero cada vez que resalto sobre este tema de la Corte Penal Internacional, siempre les menciono un sueño que tengo desde hace algún tiempo, que posiblemente usted, futuro jefe de gobierno guatemalteco, no sabemos, pueda darse la oportunidad de instar a la Corte Penal Internacional de abrir un poco el abanico de estos 4 crímenes, porque repito, genocidio, lesa humanidad, agresión y crímenes de guerra. Creo que falta uno, yo me atrevo a decir, bueno, relevante todos, pero quizás más importante hoy por hoy, que me encantaría que la Corte Penal Internacional ya lo discutiera y lo plasmara como delito a perseguir, que es los delitos de corrupción. Guatemala no escapa, pero no solo Guatemala, es una cantidad de países que sufrimos la corrupción. A través de la corrupción está la cooptación de instituciones, la cooptación de las instituciones que tendrían que velar para que no existiera corrupción. Entonces, por eso es para mí muy importante que se abriera ese abanico para que la Corte Penal Internacional determinara como parte de sus delitos a perseguir los delitos de corrupción. Porque acá en Guatemala, como muchos países, no solo Guatemala, muchos países ya están imposibilitados de perseguir estos casos. Y qué mejor que cuando Guatemala diga, no podemos, entonces venga la Corte Penal Internacional y se lleve a esta gente, porque quizás hace mucho más daño. Por esas personas no tenemos hospitales, por esas personas no tenemos carreteras, tenemos gente muriéndose de hambre, tenemos niños desnutridos, porque no se arrestan a esta gente,
se encubren. Un poder, tiene un poder de cooptación que cubren todo y imposibilita investigaciones. Por eso lo más lindo sería que se los llevara a la Corte Penal Internacional y que sean juzgados allá. Hoy día quizás nosotros no lo vemos todos los días, pero sí se ve. No solo el daño de las carreteras, es que no hay señalización en las carreteras. Miren, usted por estar esquivando agujeros de las carreteras se puede provocar un gran accidente. Por no tener buena visibilidad y de noche lloviendo se va a provocar un accidente. Eso es parte de estos temas. Por ejemplo, las vallas de protección de las carreteras dañadas. Si ya sirvieron una vez porque protegieron a una familia que venía del otro lado, ahora que imagínense que ahora por no tener esas vallas de protección sí puede dañar a otra persona. Y todo es por no tener, claro, un derecho penal efectivo. Cuando ustedes vieron derecho penal, vimos lo que es la prevención general positiva, que esa amenaza del derecho penal efectivamente se cumpla. Pero ¿cómo se cumple? Con investigación, con meter gente que efectivamente hace mucho daño. Pero si somos incapaces del Estado para llevarlos, que sea la Corte Penal Internacional. Perdonen, pero es un tema que siempre lo saco a relucir, que me encantaría que un día ustedes, que son grandes funcionarios, van a ser grandes funcionarios, se lleven esa idea, que la Corte Penal Internacional, ya que es, y no solo Guatemala, muchos países no tenemos esa capacidad de persecución, que sea la Corte Penal Internacional. Bien, jovenazos. ¿Algún comentario, una duda, por favor? Estamos a su servicio. Don Rolando, cuénteme. Ya faltaba don Rolando, hombre. Pero lo malo es que cuando está en clase no habla. Aquí estoy listo. No habla. Gusto saludar. Cuénteme. Lick, en el caso del veto, ese veto es totalmente absoluto, independiente. O sea, si uno solo dice ya no importa que los otros 4 digan lo contrario. Y por eso tenga 192 estados, pero si hay un veto, se acabó. Sí, pues, ahí está el eso problema. es la ventaja de ser permanente. Sí, pues. Eso gracias, es, le digo, esto parece chiste, pareciera que estuviéramos en el siglo XII. Una democracia de fachada, ¿no? Pareciera que estuviéramos en el siglo XII. No, pareciera que estuviéramos en el 2025, porque la lógica es la democracia. La lógica es que que no existan permanentes, sino que exista democracia que los 5 y que con la mayoría se resuelva. Olvídese, pero eso no lo van a permitir ellos. Claro. Gracias, Lee. Muy amable. No, pero lo bueno es que ya con esto creo que ya les voy quitando alguna malla de los ojos que a veces uno desconoce la realidad internacional. Pero eso espero que lo vean ustedes mucho mejor en Derecho Internacional Público. Bien, compañerazos, si no hay nada, nos miraríamos el próximo lunes con 3 exposiciones, por favor. No más de 15 minutos. Yo sé que hay gente que quiere hablar más porque el tema le encantó, le fascinó, pero perdónenme, no más de 15 minutos. Es que nos faltan los demás grupitos. No más de 15 minutos, por favor. Yo sé que les gusta, yo sé que lo van a disfrutar, pero no se puede más. Doña Jenny, cuénteme. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Con una consulta, ¿hay que entregarle un documento? Nada, solo la exposición. Ah, ok. Gracias, Lick. Licenciado, buenas noches. Fíjese que a nosotros nos gustaría pasar a exponer presencial. ¿Será que si en no, lo que toque. Lo que toque, Daniel. Mire, yo sé. Es que aquí no podemos estar en esto que a usted sí, se me vuelve un relajo esta cosa. No, lo que toque. El lunes toca presencial y viernes toca presencial. La otra semana toca virtual. Pero no se crea, doña Daniela, no se crea. También se lucen virtualmente, iba a ver. Por fin ya no van a saber qué es más bonito, si presencial o virtual, y de eso se trata. Bueno, buenazos, pase un buen fin de semana.